Vale, pues nada. Yo iba a decir eso, que lo primero era daros las gracias por venir y por aguantar hasta casi la hora de comer. Y también dar las gracias a Julio y a la gente del centro asociado por invitarme. Y la cosa es que, no sé, a mí ya sé que es como obligatorio decir que te hace mucha ilusión venir y que está muy bien y que muchas gracias por todo, pero la verdad es que me hace ilusión de verdad porque es una tontería, pero bueno, yo nunca había venido muy poquito a Galicia y mi familia son gallegos y la verdad que me hace especial ilusión estar aquí. Lo que no imaginé es que iba a venir a Galicia para dar una charla en el centro asociado y hablar de normas y funciones biológicas, pero bueno, pues es lo que toca. Y lo que os iba a decir es eso, si yo voy hablando y hay alguna cosa que no quede muy claro, que queráis preguntar o lo que fuera, pues me paráis y preguntamos y con toda la tranquilidad del mundo. Entonces, bueno, pues yo pensando en esto, en que me manda narices que venga a Galicia para dar una charla en vez de para hacer vacaciones o ver a la familia o lo que sea, te pones a pensar en aquello de, bueno, John Lennon, lo de que la vida es lo que te pasa mientras haces otros planes, y mi madre me decía que también es la leche porque al final me ha acabado dedicándome a cosas de filosofía de la biología y filosofía de la medicina en el departamento de lógica y filosofía de la ciencia de la UNED, porque lo que yo quería hacer cuando era chaval era ser médico. Esta es la idea. Entonces yo me matriculé en medicina, hice todo en plan bien, y un día cambio y le digo a mi madre que en vez de hacer medicina voy a hacer filosofía, la tengo un año llorando, y lo que es verdad es que siempre me ha quedado el rollito este de la espinita de la medicina, de lo que es curar a la gente, de lo que era ayudar, de lo que no sé. Esta es como la mitología o la imagen que tenemos de lo que hacen los médicos. Es una cosa que yo creo que ha sido muy importante en el desarrollo de mi carrera. Entonces, bueno, yo creo que además tenía esta idea de ser médico, esta idea de lo importante que era ser médico, porque tenía una concepción muy naif de lo que significa ser médico, ¿no? Yo pensaba que los médicos eran como mecánicos, en lo que tú vas porque tienes algo mal y te lo arreglan. Esa especie como de concepción paternalista o naturalista, que suele decir en filosofía de la medicina, de lo que significa la tarea de la práctica médica. Entonces yo pensaba que era algo así, pues a ti te fallaba el oso bailón o lo que narices sea esto, como el juego este de mesa, y el médico te lo quitaba, te arreglaba. Entonces esta concepción naif, esta concepción muy normativista, en un sentido muy objetivista, era lo que yo tenía en mente cuando me interesaba este tema. Y yo creo que esto casa muy bien, y esto es de lo que precisamente del tipo de normatividad que venía a hablaros yo ahora. Es lo que Jesús ha explicado antes, una diferencia entre normatividad objetiva y normatividad subjetiva, no en el sentido de que uno sea más objetivo que otro, sino más bien que uno se refiere a los objetos y a los sujetos. Jesús os ha hablado de qué tienen que tener los sujetos o los humanos o los agentes como nosotros para poder distinguir entre bueno y malo. A mí lo que me interesa ver aquí es qué tienen que tener los objetos para poder decir que estos objetos distinguen entre bueno o malo o que estos objetos tienen un comportamiento que es normativo. El comportamiento o los objetos con comportamiento normativo paradigmáticos en ciencia son los seres vivos. Entonces, bueno, esto se relaciona con, como ya os he dicho, con la perspectiva naturalista en filosofía de la medicina, la perspectiva más paternalista en bioética, y el ejemplo que se suele citar mucho es el de, por lo menos que a mí me gusta utilizar mucho, es el del Dr. House y las series de televisión. Es la idea de que, bueno, pues la imagen que nos dan de ciertas profesiones o de ciertos ámbitos y disciplinas científicas en la televisión, en las novelas, en el cine, esto nos influye mucho en cómo vemos esos ámbitos. Entonces, bueno, pues House tiene muchísimas frases brutales, pero a mí esta me gusta mucho eso de que decir que los riñones están fallando es fácil, pero que lo interesante es poder explicar qué significa eso. Y esto es lo interesante. Y esto es lo que filosóficamente es muy potente. Que tenemos una idea muy intuitiva sobre qué es correcto y qué es incorrecto en organismos biológicos, sobre todo en humanos. Tenemos una idea muy intuitiva de cuándo el corazón está fallando, de cuándo el riñón no filtra bien, de cuándo nuestra rodilla nos da problemas, pero fundamentar esto, qué significa bueno o malo en términos médicos o en términos biológicos, de una forma objetivista, esto es apelando a cómo es ese objeto o cómo es esta entidad, no a, no sé, los intereses, patrones o, no sé, o creencias de los individuos que lo categorizan así. Eso es una cosa que es muy problemática y que desde luego es un campo abierto. Y hay muchísimas teorías, muchísimas corrientes que no parece que hayan llegado a un acuerdo sobre ello. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Entonces, bueno, esto es una tontería. Como yo veo mucho la tele, como podéis ver, y eso es una cosa que a mí me hace mucha gracia. ¿Sabéis lo que es esto, no? Son los famosos dibujos de los gnomos. Entonces, bueno, pues no sé si sabéis esto, pero me imagino que sí, porque todos habéis visto David el Gnomo, ¿no? ¿Alguien ha visto David el Gnomo?
Vale, fenomenal. Pues David el Gnomo era la primera temporada de la serie de los gnomos, que como sabéis era un personaje mágico, que entre otras cosas así muy charantes que tenía, una era que era médico. Entonces se dedicaba a ir por el bosque cuando había una emergencia médica, algún animal tenía algún problema o lo que fuera, y David el Gnomo iba y curaba al animal. Entonces a mí una cosa que me hizo mucha gracia es que después de esta primera temporada de David el Gnomo, sacaron una segunda temporada de los gnomos en las que el protagonista era el juez Klaus. ¿Esto suena? Entonces realmente es divertido y no es casual. Es la idea de que, bueno, pues primero teníamos a un personaje que lo que hacía era restablecer el orden natural, restablecer lo que funcionaba mal naturalmente, y luego teníamos a otro que lo que hacía era restablecer una especie de orden social, una normatividad social, una normatividad jurídica, legal, moral, y hay una especie de continuidad intuitiva aquí, hay una especie como de idea de que el mismo tipo de problemas o problemas de un tipo muy parecido a los que soluciona un juez son los que soluciona un médico. Hay unas normas, hay una forma correcta de funcionar y tiene que venir alguien a arreglarlo cuando no funciona. Esto es lo que yo pensaba que hacían los médicos cuando era niño y esto es lo que yo pensaba que hacían los jueces cuando era algo más mayor. Pero bueno, la cosa está en que hay una, y esto es lo que me interesa a mí decir aquí, que hay una intuición, un prejuicio muy básico que identifica una normatividad tanto en el ámbito biológico como en el ámbito social. Entonces, bueno. Y esto es otra serie de dibujos animados que también veía yo cuando era un niño, que era aquello de Letine Fans, como Eras una vez la vida, algo así se llamaba en castellano, en la que era una especie de descripción muy antropocéntrica sobre cómo funciona el cuerpo humano y cómo, no sé, cómo se dividían y se organizaban todas las partes de un organismo, en la que todo era completamente intencional, toda una cosa como alucinante. De pronto, pues, tenías personajes que eran como humanos pequeñitos que vivían dentro del cuerpo humano y que se organizaban como una gran sociedad. Y de pronto tenías cosas que eran muy chocantes porque, por ejemplo, tenías ejército o policía. Había anticuerpos que eran los que se encargaban de matar a los virus, que eran los malos. Ahí vuelve otra vez la idea de que el cuerpo humano tiene una normatividad, tiene unas leyes y tiene una forma de organizarse de alguna forma como jurídica, legalista. De hecho, esto está en el fondo de una perspectiva muy clásica en filosofía del derecho y en teoría del derecho, que es el justnaturalismo. Es aquella idea de que más allá de las leyes hay una idea de justicia que la trasciende y que es la que realmente determina cuándo una ley es buena y cuándo no lo es. Esta idea de la frase de San Agustín de una ley que es injusta no es ley, porque no se ajusta a la verdadera ley, la ley de Dios o la ley de la naturaleza o lo que fuera. Esta idea de justnaturalismo que está detrás de nuestra forma de ver la cultura en muchísimas cosas. No sé si se me ocurre, pues desde Aquiles, cuando se enfada en la Ilíada y dice que no va a luchar, porque aunque Agamenón le ordene algo que es la ley, él piensa que no es una ley justa, entonces no la cumple. Hasta los movimientos de desobediencia civil pues, que tenemos ahora y que parece que marcan mucho la forma en la que entendemos lo que es justo y lo que es injusto. Entonces, el título de esto, lo de normatividad natural más allá del oxímoron, venía a ser esto que lo ha explicado Jesús. La idea de oxímoron es una contradicción en los términos. Esto de que no puede haber, oscuridad clara, cosas así. No puede haber dos términos unidos que sean contradictorios entre sí. Y normatividad natural o norma natural parece que venía a ser un tipo de contradicción en los términos, un tipo de oxímoron. Entonces, bueno, en realidad, y esto es lo que yo quiero decir, siendo esto una caricatura y siendo algo muy naif y muy tonto de ver cómo funcionan realmente los organismos vivos, tiene algo que es cierto. En cierto modo hay algo aquí, se recoge algo que sí que está realmente en cómo estamos organizados como organismos vivos. Esto de aquí es una representación algo más realista, en 3D, de cómo funciona un anticuerpo y no es tan diferente a cómo funcionaba en Eras una vez la vida, lo cual es un poco chocante porque uno se tira toda la vida quitando sus prejuicios con los dibujos animados y vuelve a hacer charlas con David el Gnomo y Eras una vez la vida. Pero bueno, aparte de estas tonterías, así, lo que quiero explicar es por qué no nos engañaban del todo los dibujos animados cuando nos presentaban este panorama. Bueno, vuelta hacia atrás. Bueno, esto es. Como no es simplemente una tontería que se me ocurra a mí, que vengo aquí a hablaros de dibujos animados ni nada, no, la idea de normatividad natural es un problema básico en filosofía de la ciencia. Es una cosa sobre la que se ha discutido muchísimo, se ha trabajado muchísimo. Choca o viene a
viene a entrar en tensión directa con el problema de la falacia naturalista, el que hablaba Jesús antes, la idea de si podemos extraer del cómo son las cosas, cómo deben ser, si podemos extraer de las descripciones de un organismo, cómo debe funcionar ese organismo. ¿Esto es posible? Hay una especie como de salto mortal aquí, de pronto, que dice, no sé, pues, ¿por qué el corazón tiene que bombear una cierta cantidad de sangre? ¿Por qué los riñones tienen que filtrar una cantidad de... Este tipo de cosas, esto viene a ser el centro de un debate en filosofía de la ciencia que es antiquísimo y que además tiene, yo creo, mucha actualidad. Se sigue publicando mucho, se sigue trabajando mucho sobre estas cosas. Y en filosofía de la biología o en filosofía de la medicina es importantísimo. Uno de los autores clásicos, y yo creo que más influyentes en defender que existe realmente una idea de normatividad natural, es Georges Canguilhem. Canguilhem, que era uno de las influencias más importantes que tuvo Foucault, entonces es un tipo que ha sido muy, muy importante en la filosofía de la ciencia en el ámbito continental, en todo lo que, sobre todo en Francia. Está teniendo una especie como de revival ahora. La gente está volviendo a Canguilhem. Y está volviendo a Canguilhem por ideas además que eran como las que se vieron peor en su época. Había cosas de Canguilhem que se veían muy bien o que tuvieron como más predicamento en la comunidad filosófica, sobre todo aquellas que recuperó Foucault, lo que recuperaron los pensadores continentales que tuvieron mucho éxito y vendieron muchísimo en esto, pero hubo otras ideas que estaban como más, no sé, que no se veían tan bien. Y nada que no se veía muy bien es la idea esta de que la vida es una actividad normativa. Esta cita de lo normal y lo patológico, que viene a decir esto, que en realidad para Canguilhem y para el sentido normativo que vamos a usar nosotros también en esta charla, lo normativo significa simplemente aquello que hace una distinción entre correcto e incorrecto. Entonces dice que no puede haber vida, no puede haber un sistema que se mantenga vivo, que siga funcionando, si este sistema no hace una distinción entre correcto e incorrecto. Esto es así. No significa que este correcto e incorrecto sea realmente correcto o incorrecto, en un sentido de realismo moral, como apuntaba Jesús, ni significa que no pueda ser, que no pueda ser cuestionado, que no pueda ser rectificado, no, simplemente significa que se hace. Los organismos establecen normas. Y este es el sistema, este es el sentido en el que le interesa hablar a Canguilhem de normativo. Y es lo que le permite, de paso, hacer una crítica muy, muy, muy profunda a lo que se entiende por normal y por patológico. Entonces, bueno, como Canguilhem puede ser un filósofo un poco raruno, aunque sea clásico y todo esto, y no sé, y pues quizá pues mucha gente no pueda estar de acuerdo, o uno diga que mantiene, no sé, esta distinción que nos enseñaron en la facultad a todos entre analíticos y continentales. La verdad es que la idea de norma natural también se utiliza o se está empezando a utilizar en filosofía analítica. Hay un pensador importante, muy, muy importante, Tyler Bartsch, que es uno de los filósofos actuales más, con más influencia, que defendía precisamente la idea de norma natural entendida de esta forma. Una norma natural como un nivel de realización de una actividad que es adecuado para el cumplimiento de una función. Este es el primer momento en esta charla en la que vamos a ver cómo una norma natural significa esto. Significa o se cumple una norma natural cuando un organismo está cumpliendo con su función biológica, con aquello para lo que está diseñado. Entonces, bueno, y hay dos cosas que son muy importantes en esta cita. La primera es la idea de cumplimiento de una función y la segunda es la idea de que este cumplimiento de una función tiene que ser relevante independientemente de cualquier consideración positiva o negativa de un observador. Esto es lo que nos devuelve a la distinción del principio entre normatividad objetiva y normatividad subjetiva. Lo que interesa a este tipo de normatividad es una normatividad objetiva, es una normatividad que apela al objeto, no al observador que lo está mirando desde fuera y que nos interesa que actúe de esta manera o de esta otra. De hecho, Bartsch lo que hace es ir a la idea de función biológica, que vamos a trabajar un poquito ahora y que vamos a ver con un poquito más de detalle, para tirar de ella, porque considera que la idea de función biológica es algo como objetiva o que está algo que pertenece a la biología, no es algo que impongamos nosotros al ver. Tirar de ella para intentar fundamentar un montón de conceptos que son tremendamente complejos y tremendamente polémicos en filosofía, y sobre todo el más importante es el de objetividad. El último libro que tiene es el de los orígenes de la objetividad, y al final viene esta idea. El origen último de la objetividad es algo así como una funcionalidad de los seres vivos, o se fundamenta en el cumplimiento de una funcionalidad de los seres vivos. Entonces, bueno, aquí es como llegamos a las funciones biológicas. Yo hice mi tesis doctoral sobre funciones biológicas y les tengo mucho cariño a las funciones biológicas. He dedicado un montón de años de mi vida a saber qué significa decir que el corazón funciona bien cuando bombea sangre, o decir que la función de la cola del pavo real es atraer a la pareja, pero tengo mis dudas de que pueda ir tan lejos como para fundamentar la distinción exacta entre bien y mal, y sobre todo para luego ir ya más lejos y
intentar fundamentar ideas como realidad, objetividad. Pero bueno, lo que sí creo es que se ha utilizado mucho, y yo creo que por buenas razones, para intentar buscar de alguna forma una concepción objetiva de norma. Entonces, bueno, una concepción objetiva de norma en el sentido, repito, de independiente de un observador externo. Entonces, bueno, las funciones. Las funciones, bueno, pues en cierto modo es como si fuera el concepto de funciones es como si fuera el sitio donde se ha trincherado la idea de causa final de Aristóteles. Aquello del para qué es algo. Entonces, bueno, hay mucha gente en filosofía de la biología que ha defendido que esta idea de función es característica de un tipo de explicación muy particular, que es la explicación funcional. Tú explicas algo apelando a la función de ese algo. Esto es algo que se puede eliminar, ¿no? Tú dices, la función del corazón es bombear sangre, se puede reformular diciendo el corazón bombea sangre por esto, por esto y por esto. No hace falta apelar a un telos, a un objetivo. Esto es lo que dicen algunos. Otros dicen que no se puede. Hay otra gente como, no sé, Meir o Ayala, que dicen que no se puede. No se puede renunciar a esto. No se puede decir que no hay objetivos en biología, porque los hay, porque hay un diseño. Y este diseño ha sido formado evolutivamente, o no nos vamos a meter aquí ahora, lo metemos luego. Este diseño explica algo atendiendo a un para, siempre. Y esto es lo que significa una explicación funcional. No tiene por qué, una explicación funcional no tiene por qué tener la palabra función. Yo qué sé, pues aquí hay un montón de ejemplos tontos. Pues la función de la cola del pavo real. Pues la función de la cola del pavo real es atraer a la pareja. Que es lo mismo que decir, ¿por qué el pavo real tiene esa cola? Para atraer a la pareja. ¿O por qué las hojas están dispuestas de esta manera? Pues para hacer la fotosíntesis. ¿O por qué el ADN está dispuesto así? Pues para transmitir los rasgos hereditarios, lo que fuera. Y luego mi ejemplo favorito de toda la vida es el de ¿por qué tienes la boca tan grande? Para comerte mejor, de Caperucita Roja, que es una explicación funcional biológica. Pura, además, estándar. Bueno, entonces, este tipo de explicaciones son características de la biología, y no solo de la biología. También se utiliza explicaciones funcionales en otros ámbitos. También se habla de explicaciones funcionales en sociología. Pues no sé, ¿cuál es la función de los bomberos? Pues apagar fuegos. ¿O cuál es la función del micrófono? Pues que me oigáis y se pueda grabar mi voz. Este tipo de cosas continuamente hay explicaciones funcionales que, y esto es lo interesante, en ámbitos como la tecnología o la sociología o así, apelan en último término a intenciones, a todo lo que nos ha explicado Jesús ahora, pero que en el ámbito de la biología no. En el ámbito de la biología no puedes apelar a intenciones. No puedes decir que, no sé, volviendo a los dibujicos de Érase una vez la vida, que los anticuerpos matan a los virus. No puedes decir esto que lo hacen porque ellos lo piensen y lo quieran y atiendan sus creencias y deseos. No. Hay un para, pero hay un para que tiene que fundamentarse de una forma distinta, que no puede apelar a una intencionalidad. Y esto es lo chocante, y esto es lo escandaloso en filosofía, que se mete una teleología que de alguna forma no apela a una intencionalidad. Entonces, bueno, vamos a pasar un poco rápido sobre estas cosas, pero la idea es esa, que describir un rasgo de un ser vivo como un rasgo funcional implica hacer una distinción normativa, y que esa noción de funcionalidad biológica está ligada a una normatividad. ¿Por qué? Porque cuando tú dices que la función de algo es algo, cuando tú dices la función del corazón es bombear sangre, parece de alguna forma que esto está ligado a una idea de norma. El corazón no solo está ahí porque bombea sangre, sino que el corazón debe bombear sangre. Porque decir que algo funciona parece, al menos de una forma un poco, no sé, un poco entre nosotros que se puede entender, parece que si dices que algo funciona, también parece que puedes decir que funciona mal, o que funciona bien, o que una cosa funciona mejor que otra. Tú atribuyes una función a algo, le adscribes una finalidad a algo, y esto te permite decir cuándo ese algo está actuando bien o mal. Y esto es lo curioso, es lo que es. Pues puedes decir que el corazón debe bombear sangre, que es el ejemplo, del mismo modo que puedes decir que los faros de un coche deben alumbrar la calzada, o que los bomberos deben sofocar los incendios. ¿Por qué? Porque están cumpliendo con su función, debe cumplir su función. Entonces, bueno, sin más, esto es para que veáis. Esto es un articulito que escribí yo hace poco, que la cuestión está en que es muy complicado decir qué significa una función. ¿Cómo fundamentamos las funciones? Y esto de aquí, esto es lo más sencillo que yo conseguí lograr. Una taxonomía de las diferentes teorías de funciones que hay, y es complicadísimo. Hay muchísimas formas distintas de fundamentar qué es una función. Parece que todo el mundo está de acuerdo en decir que la función del corazón es bombear sangre y no es, yo qué sé, hacer ruido, por ejemplo, pero ¿por qué? O sea, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es el criterio que te permite decir esta es la función y no esto otro? Cuando como bombear sangre y hacer ruido son ambas cosas que hace el corazón, no son efectos del corazón. Hay una diferencia importante entre la noción de efecto
y la noción de función que se recoge o que se explica teniendo diferentes criterios dependiendo de la teoría que estés utilizando. Entonces, bueno, a grandes, muy grandes rasgos se puede entender que hay como 3 perspectivas principales en funciones. A muy grande. Una, no sé, hay muchas formas de distinguirlos, pero bueno, yo creo que esta es bastante clarificadora. Una sería una perspectiva disposicional, que prácticamente identifique la idea de función con la de efecto. Sería simplemente pues la función de un rasgo biológico es aquello para lo que tiene disposición a hacer. Esto es, pues tú coges un sistema, por ejemplo, un organismo, te fijas en una capacidad global que tenga este organismo, por ejemplo, no sé, sobrevivir, y te fijas en cómo contribuyen las diferentes partes de este organismo a esa meta. Y esto es pues, ¿qué disposición tienen que contribuye a esta meta? Esa sería una perspectiva disposicional. Una perspectiva etiológica tiene una estrategia bastante diferente. Lo que significa es que aquello que es la perspectiva que apela a la teleología, que aquello que explica, o sea, aquello que justifica que algo es una función de un rasgo, es la razón por la que ese rasgo está ahí. Entonces dices, ¿por qué? No sé. ¿Por qué mi reloj tiene el cristal delante y no lo tiene detrás? Bueno, pues porque el diseñador lo puso ahí para que yo pudiera ver las horas. ¿Por qué el corazón tiene la función de bombear sangre? Hombre, pues porque el bombear sangre ha sido lo que evolutivamente ha hecho que el corazón se mantenga a través de diferentes generaciones hasta llegar a los organismos que somos ahora. Eso es lo que explica hacia atrás. La historia causal de un rasgo es lo que explica o lo que justifica la atribución de una función de ese rasgo. Y luego la perspectiva organizacional, que es una mezcla entre las dos, esta es la perspectiva en la que estamos trabajando ahora nosotros y es la que explicaré un poco al final de esta charla. Bueno, esto más o menos ya hemos explicado en qué consiste cada perspectiva. Estos son autores y así. Luego os voy a dar mi email, me podéis escribir o comentar aquí, si os interesa alguna cosa en concreto, queréis algunas referencias, lo que fuera, yo estoy encantado. Entonces, bueno, tenemos eso. Por un lado tenemos una idea normativa natural como propiedad de los seres biológicos, por otro lado tenemos una idea normativa natural que está ligada a la idea de funcionalidad, y luego esto nos lleva al concepto de malfunción, que es la idea de que parece que cuando atribuimos función a algo podemos decir que algo está funcionando bien o mal. Y no hay, que esto es importante decirlo, no hay consenso tampoco sobre esto. Hay gente como Cummins o Davis que dicen que se puede atribuir funciones sin atribuir normatividad. ¿Por qué? Porque una función simplemente es un efecto de un rasgo que nosotros privilegiamos por algo. Privilegiamos este efecto porque es más interesante para nuestros intereses particulares. Pues la función del corazón es bombear sangre y no es hacer ruido, porque para nosotros es más interesante el efecto de bombear sangre, nos permite explicar cómo funcionan otros rasgos o nos permite cambiar la forma en la que el organismo entero se desenvuelve, que el hecho de que haga ruido. Por ejemplo, no sé, dice, si lo que nos interesa es el hecho de que el corazón haga ruido, por ejemplo, si tú eres un médico que va a oírlo, como David en el Nomo con el zorro de antes, pues el hecho de que haga ruido el corazón es muy importante. Entonces, esto es lo que dicen estos. Lo que dice, tiene una función de un efecto, es algo arbitrario. Esto es lo que dicen estos autores. Pero otros muchos dicen que no. Dicen que hay una diferencia real e importante entre bombear sangre y hacer ruido. Y dice que si esta diferencia es real, si hay una forma de explicar que es una funcionalidad biológica, entonces hay una forma de poder distinguir entre funcionar bien y funcionar mal, que es objetiva, que no apela a nuestros intereses, sino que apela a cómo funcionan los organismos, a cómo son ellos. Lo cual, dicho sea de paso, es una forma de saltarse o de evitar la falacia naturalista. Porque de alguna forma se puede decir o se puede fundamentar un debe de un es. Entonces, bueno. Entonces, esta es la idea. El concepto de malfuncionalidad como diferente del concepto de no funcionalidad. Hay muchos rasgos que no son funcionales. No sé, yo qué sé, pues el ejemplo tonto que se da siempre es el apéndice. La apendicitis no es funcional, pero cuando se te infecta se convierte en malfuncional a lo loco. Esto es porque aquí hay algo que está haciendo el apéndice, en este caso concreto, en el caso del apéndice infectado, que realmente cambia la funcionalidad del rasgo, cambia la atribución de funcionalidad que le damos al rasgo. Y esto también el concepto de malfunción es muy complejo, malfunción o disfunción, como quiera decirse. Es muy complejo y hay una cosa que se suele olvidar mucho en el debate y de la que no se le hace mucha importancia y que yo creo que es crucial porque, por ejemplo, en filosofía de la biología no se utiliza mucho, pero en filosofía de la medicina muchísimo, que es la idea de que la idea de funcionar bien o mal no es una cuestión de todo o nada, sino que es gradual. No funciona como este interruptor de aquí. No es el corazón funciona o no funciona, sino que el corazón funciona o no funciona, como este interruptor de aquí, pero aparte puede funcionar con diferente grado de eficiencia. No es lo mismo un corazón que no late que un corazón que late de forma rítmica, por ejemplo. Estamos dando todo el ejemplo del corazón porque es el más
no sé, el más clásico, pero podéis imaginar cualquier caso de función biológica que se os ocurra, el que fuera. Entonces, la idea de que algo funcione mejor o peor, o que algo funcione bien o mal, te devuelve a la idea de funcionar bien o mal para quién. Es como muy radical. Entonces, bueno, la idea de funcionar bien o funcionar mal, como podéis imaginaros, pues está en la base de muchas definiciones teóricas de lo que significa salud y enfermedad. Entonces, bueno, pues hay mucha gente en el debate sobre salud y enfermedad que utiliza una idea de malfunción para intentar explicar de forma objetiva qué significa que algo está enfermo o sano. Pues os podéis imaginar esto, pues en filosofía de la biología de la medicina hay como dos corrientes. Imagino que además son los nombres que les han puesto a estas dos corrientes son muy significativos para este seminario que tenemos ahora. La primera corriente es la corriente que se llama naturalista. Es una corriente que defiende que el concepto de sano y enfermo son propiedades biológicas. Lo sano y lo enfermo es algo que está que se puede mirar con un microscopio, está ahí. Entonces el médico lo único que tiene que hacer es identificar dónde está el fallo y cambiarlo, lo que yo pensaba que hacían los médicos. Y la otra perspectiva es la normativista. Es una perspectiva que dice que lo que distingue lo sano y lo enfermo es algo que está tan sumamente plagado de valores, de nuestras creencias, de nuestras subjetividades, de nuestros prejuicios, que es imposible distinguir nada objetivo aquí. Bueno, aquí hay, por supuesto, hay grados. Hay gente que hay partes que son objetivas, partes que son subjetivas, otros que dicen que todo es subjetivo, otros que dicen que todo es objetivo. Pero bueno, lo interesante, y es una cosa muy significativa, es que a uno le llaman naturalista y a otro le llaman normativista. ¿Por qué? Porque parece ser que esto nos devuelve a la idea de que norma natural o normativismo natural es un oxímoron. Son cosas opuestas. Entonces, lo que nos interesa, en cierto modo, es ver hasta qué punto tiene recorrido la propuesta que dice que se puede, de alguna forma, fundamentar una definición de enfermedad en una definición de disfunción. Imagínate que tenemos una definición de disfunción que es libre de valores, que solo realmente responde a cómo son los objetos. Y esta definición de disfunción nos vale para dar una definición de enfermedad, para decir cuándo algo está enfermo. Entonces eso pues, igual a vosotros os da igual, a mí me parece una bomba. Si esto se pudiera hacer sería alucinante. Tendría unas implicaciones bioéticas, unas implicaciones políticas, unas implicaciones morales impresionantes. El problema es que, claro, no se me ha ocurrido a mí que esto es alucinante, sino que hay mucha gente que lo ha hecho, mucha gente que ha trabajado sobre esto. Y la perspectiva más importante, más influyente, es la de Christopher Buers. Christopher Buers lo que ha hecho es coger la perspectiva etiológica, aquella que decía que la función de algo es aquello por lo que ese algo está ahora, apelando a su historia causal. Lo que ha hecho es coger esta perspectiva, porque dice, esta perspectiva es evolutiva. Esta perspectiva apela a la historia evolutiva de los rasgos. Esta perspectiva no tiene nada que ver con nuestros valores, con nuestros prejuicios, con nuestras creencias. Esto está ahí, esto es biología. Entonces esto te permite decir cuándo un rasgo tiene que hacer, o sea, cuando un rasgo, cuando una parte del cuerpo, cuando un diseño orgánico está funcionando bien o mal porque está ajustándose a su diseño evolutivo. Y entonces lo que dice es lo que es. Entonces para él simplemente es esto, pues tenemos un diseño evolutivo y lo enfermo sería aquello que no se ajusta al diseño evolutivo. ¿Esto se entiende? La evolución no se ha hecho de una manera. La evolución es el nuevo Dios. Antes, en la teología natural, Dios creaba al hombre a su semejanza o como le diera la gana, pero tenía un diseño y lo ponía. Ahora el diseño lo pone la evolución. Entonces la evolución te pone un diseño y te dice, este diseño es lo que mola. Y si no te cumples con este diseño, entonces estás funcionando de forma incorrecta. Y aquí da igual tus valores, tus creencias, da igual que tú seas chino, japonés, hombre, mujer, lo que fuera. Lo único entonces eso, pues una vez que actúas por debajo de este diseño, una vez que no te cumples con este diseño, estás funcionando de forma enferma. No hace falta ir muy lejos ni rascar mucho para ver la cantidad de polémica que puede sacar esto, la cantidad de problemas que puede sacar esto. ¿Cómo dice Buers o Wakefield, que es otro de esta corriente, que podemos identificar cuál es este diseño natural? Pues el diseño natural es simplemente lo que la mayoría hace. Tú coges a una clase de referencia, la clase de referencia son todos los individuos que comparten sexo, edad y especie, no sé, todos los hombres de 40 años humanos, los coges y dices, ¿cómo actúa la mayoría? ¿Cómo actúa la mayoría? Puedes inferir que ese es el diseño de la especie. Esto funciona así. O coges a todas las mujeres, no sé, de 80 años, o hembras de 80 años tigre, y de aquí sacas el modelo de la mayoría de cómo funcionaría. Entonces, bueno, el problema es ese, que es definir qué es normal en estos términos nos va a dar una cantidad de problemas del copón. Entonces, lo que nos ofrece es un criterio bioestadístico. Tú haces una campanica de estas
que esta diapositiva la he usado millones de veces porque me flipa, haces una campaña de estas y te encuentras con que lo que hace la mayoría de la gente es lo normal. Lo que hace una minoría es lo patológico. Y lo que hace otra minoría es lo que Burs llama algo así como salud positiva. Entonces, bueno, y esto da una cantidad de problemas enormes. El primer problema, como os podéis imaginar, es ver quién pone la raya. ¿Quién pone la raya entre lo que es patológico y lo que es normal? Y lo que es positivo y lo que es normal. Aparte de por no hablar del problema de que es una cosa distinta positiva y una cosa distinta negativa. Imagino que Burs, cuando da ejemplos, pues piensa, yo qué sé, esta es la capacidad que tiene Rafa Nadal de darle a la bola y esta es la que tengo yo, supongo, ¿no? Imagino que está pensando en algo así. Pero en cierto modo lo que hace es medicalizar o darle un concepto de enfermo a lo diferente. Y esto ha causado muchísima polémica. Y esto se le han saltado encima a todas las filosofías que defienden los derechos de los discapacitados, por ejemplo, o muchísima crítica feminista, muchísima crítica intercultural ha saltado al cuello con esto, porque en cierto modo no deja de ser eso. Distinguir entre lo normal de lo anormal para decir que una cosa es mejor que la otra. Y este de aquí, no sé si sabéis lo que es un fotograma de Forrest Gump, que en una de mis escenas favoritas de la película le está diciendo el profesor de Forrest a su madre que Forrest no puede ir a un colegio normal porque no es normal. Según está explicando con el papelico, le dices que su hijo no es normal. Y le explica, lo normal es esto de aquí. Y a su hijo le faltan 5 puntos, no sé cuánto le falta para ser normal. Entonces, por eso no. La madre le pregunta que quién pone esa línea. Son solo 5 puntos, le dice, ¿no? Pero esto es importantísimo. Porque además, esto que se supone que es una perspectiva naturalista, objetivista, permite meter muchísimos valores, muchísima polémica, muchísimos prejuicios políticos, ideológicos. Hay estudios interesantísimos, por ejemplo, de cómo cambia lo que se considera normal en términos estadísticos, bioestadísticos, cómo cambia lo que se considera normal en el cociente intelectual en la época de Estados Unidos que entra en guerra o no. O sea, es justo en los años 20, esto va cambiando muchísimo. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que, por la Constitución de Estados Unidos, los que son retrasados mentales no pueden ir al ejército, pero hay un momento en el que hace falta que vaya gente al ejército. Entonces, ¿qué hacen? Pues mueven la línea. Vas moviendo la línea dependiendo de lo que necesites. Y el criterio se supone que es el mismo y se supone que es estadístico. Entonces se supone que es objetivo. No lo decide nadie, en principio, pero sí, lo decide bastante gente. Y nos devuelve a la pregunta de qué es normal. Y de que seguramente el criterio estadístico no valga para determinar lo que es normal. Y hay otros muchos problemas, muchos más. Que si nos podemos hablar de esto, problemas, por ejemplo, de enfermedades que tiene la mayoría de la gente. Si nos ponemos a mirar, muchísimos de los que estamos aquí tenemos gafas, ¿no? Y no diríamos que ver mal no deja de ser una enfermedad o algo que tiene que estar medicalizado. O no sé, o la caries. O hay enfermedades que afectan a muy poquita gente, entonces directamente la curva tendría que irse al final del todo. Es muy complejo. Hay enfermedades también que afectan solo en determinados contextos. Ni siquiera es una cuestión de que si cojas una clase de referencia, sino que tienes que coger una clase de referencia, o sea, esto de los individuos del mismo sexo, edad y especie, en un contexto determinado y no en otro. Hay muchísimos problemas. Entonces, bueno, lo que se ha intentado es decir que, dado que esta forma naturalista de entender lo sano y lo enfermo no funciona, ver si habría alguna otra forma de decir que es normal. Entonces, bueno. Esto nos devuelve aquí. Otras formas de investigarlo ha sido ir a una idea no de estadístico, no de cómo es la mayoría, sino de cómo tendrían que ser los mejores, cómo tendría que ser el tipo ideal. Entonces se intenta dar una idea de qué significa ser ideal, qué significa la salud, como una especie como de meta. Entonces hay una cosa, por ejemplo, la definición de la Organización Mundial de la Salud dice que la definición de salud es el bienestar completo en lo físico, lo psicológico y lo social. Es una cosa, o sea, es esto. Es que tienes que ser el hombre de Da Vinci para estar sano. Y todo lo demás es enfermo. Y lo que tienes es eso, que esto choca con que una vez que tú intentas constreñir o que intentas decir qué es lo normal y intentas poner un modelo para todos, se te escapa. Porque los humanos tenemos una manía ahí recalcitrante que es que nos gusta ser diferentes. Esto es así, nos gusta, nos parece que es como interesante, divertido y como especie nos ha gustado siempre. Nos gusta cambiarlo todo el rato. Entonces hay casos como Thomas Beatty, que este es un caso muy radical, pero bueno, Thomas Beatty es un tipo que se hizo muy famoso porque a comienzos del 2000 fue el primer hombre embarazado de la historia.
porque era un transexual que se había cambiado de sexo, pero había dejado algunos órganos originales, vamos. Entonces lo que pudo hacer es, a través de inseminación artificial, así, pues se quedó embarazado. Y esto rompe con todo. O sea, esto no se parece en nada a una idea no sé, a nada de lo que hace la mayoría, ni lo que podría hacer un modelo ideal, ni nada, porque es imposible encontrar un modelo ideal de una especie que continuamente está rompiendo. Continuamente rompe aquello que se le intenta poner como modelo. Y parece que no tiene mucho sentido que le digas a Thomas Beatty que está enfermo porque es muy distinto al resto. Y sobre todo, además, no solamente que no tiene sentido que le digas que está enfermo, sino que el hecho de que se haya quedado embarazados también gracias a la labor médica, gracias a la acción médica. O sea, los médicos han contribuido a esto. O sea, consideran que esto, por lo visto, es un estado de salud. Entonces, la idea de salud y enfermedad no parece que se pueda ajustar tampoco a ningún ideal. Entonces, bueno, pues el reto está ahí, en intentar mantener la calma y intentar definir qué es normal, que es lo que decían en la familia Adams todo el rato. ¿Qué es normal? Sale toda la película y esto es así, ese es el reto. Entonces tú puedes decir que normal no existe, que esta es una idea muy posmoderna y que funciona y que además tiene mucho sentido, y lo normal no existe, es un invento, se nos ocurre a nosotros para dominar a la gente, o puedes decir que quizá haya algo que sea normal en un sentido que no es normal como cuando tú dices, no sé, yo qué sé, pues llueve y me he mojado, normal, no ha sido con paraguas. No, es un sentido que no es estadístico de la mayoría de lo que se espera, sino un sentido de norma. ¿Hay una norma o no hay una norma que impone el sistema por sí mismo, sin necesidad de meter prejuicios, valores, sin necesidad de tener a un médico que decida la raya o al profesor de Forrest Gump diciendo que es normal y que no, sino si el sistema mismo, el mismo organismo decide o no decide lo que es normal en cuanto que tiene una norma? Entonces, bueno, esto lo vamos a pasar muy, muy rápido. El enfoque teológico evolutivo, el principal problema que tenía, no hace falta ni que lo leáis, era esto, era que al final apelaba a una idea de diseño que era muy difícil de ver y que al final casi siempre iba a un sistema, a un criterio bioestadístico, y que otro enfoque, bueno, eso es distinto, eso también está aquí, el enfoque sistémico y disposicional. El otro lo que tenía también es que es un poco, no explica muy bien cuál es la meta del sistema para el cual puedes decir que algo está funcionando bien o mal. Entonces, y le cuesta mucho dar con una noción de gradualidad en esta idea de malfunción. Entonces, bueno, lo que yo he estado trabajando con gente del País Vasco y con otros colegas es en una idea de función, antes de meternos en todo este jaleo de normatividad y de concepto de salud y enfermedad, lo que había trabajado es sobre la idea de cómo podemos dar con una definición normativa de función que no sea la etiológico-evolutiva y que nos permita decir de alguna forma objetiva cuándo algo está funcionando bien y cuándo está funcionando mal. Y lo que empezamos a trabajar es en esta idea de enfoque organizacional. Un enfoque organizacional es una especie como de mezcla entre el enfoque sistémico. Si os acordáis, el enfoque sistémico disposicional era aquella disposición que tenía un rasgo para una meta del sistema, y el enfoque teológico era aquello que había provocado que el rasgo estuviera aquí. Es una especie como de mezcla, en el sentido de que, por decirlo muy brevemente, es como si estuviéramos de acuerdo con las dos cosas, pero le falta un punto. El primer punto que le falta al etiológico es que parece como que se olvida en el evolutivo de que el diseño orgánico nosotros mismos seguimos en funcionamiento. No es simplemente que nuestros antepasados hicieran cosas y se mantuviera esto por una cuestión de fitness evolutiva, sino que nosotros tenemos que seguir haciendo cosas, nuestro sistema tiene que seguir funcionando de una manera constante para que siga existiendo. Esto es lo que le falla al enfoque sistémico es que no tiene una meta clara. Y la meta clara parece ser que podría ser simplemente eso, el que se convierta en una condición de posibilidad de la existencia del sistema. Entonces, desde este punto de vista, y utilizando un montón de eslogans que se usan mucho en filosofía de la biología, en la parte más sistémica, cosas de la autopoiesis, por ejemplo, Maturana y Varela, cuando dicen que ser es hacer, aquello que hace un sistema es la condición de posibilidad de que el sistema exista. Entonces, esta es una forma de entender la normatividad como una especie de condición de posibilidad. Es una idea de norma distinta a la idea de norma moral, de norma social, muy diferente, muy básica, y que apela directamente, por ejemplo, a lo que entendía Kant. Kant decía que los seres vivos eran propósitos naturales. ¿Por qué? Porque no puedes verlos de otra manera que no sea como propósitos naturales, como diseñados con un propósito. Kant no decía están diseñados con un propósito, como se hacía la teología natural de Paley, por ejemplo. Pero sí decía eso, es que no se puede ver de otra manera. No se puede entender un ser vivo si no es de una forma circular. De una forma en la que está diseñado para algo y cuando cumple ese algo mantiene el diseño. Y así continuamente.
Entonces, lo que la biología sistémica actual nos demuestra es así, es que hay continuamente ciclos, hay muchísimos ciclos. Un ciclo importantísimo, por ejemplo, es el ciclo de Krebs, que es un ciclo básico de metabolismo celular. Y ahí sí, pero así hay muchísimos. Entonces, esta forma de entenderlo, esta forma de hacer que una función es aquello que contribuye al automantenimiento del sistema, esto te permite, por un lado, ir a un enfoque sistémico, que es lo que hace ahora el sistema, no lo que hizo en el pasado otros sistemas para llegar a este, no, lo que hace ahora mi corazón, y te permite además hacerlo de una forma que fundamenta una teología y una normatividad. ¿Por qué? Porque si el corazón no bombeara sangre, pues la diñaríamos, la palmaríamos, es lo que hay. Entonces esto es una unidad normatividad muy básica, como condición de posibilidad, que puede ser insatisfactoria en el sentido de, bueno, pues esta no es la idea de normatividad que a mí me gusta, yo quiero una idea de normatividad distinta. Y una cosa por la que a mí me resulta insatisfactorio cuando yo llegué hasta aquí, era porque se parece mucho a la diapositiva de los interruptores, ¿os acordáis? Hay un interruptor que era on-off y otro que era on-off, pero también tiene una dualidad. Esta idea de normatividad es de on-off. O sea, si de pronto esta parte de aquí deja de hacer lo que está haciendo, deja de cumplir su función, se hunde el ciclo de Krebs y a la larga colapsa la célula. Esto funciona así. Entonces, la cuestión es que resulta un poco insatisfactorio de que pierde esta gradualidad. Debería haber algo que permita mantener la gradualidad. Bueno, esta era una definición. Pero bueno, el régimen que consideramos que es importante para definir cuándo es una función es la idea de cierre organizacional. Los sistemas están cerrados organizacionalmente. Entonces esto significa que cada parte del sistema está integrada con el resto de una forma que permite mantener una dinámica, permite que haya procesos de automantenimiento. Porque los seres vivos son, como diría Prigogine, sistemas disipativos. Están continuamente en un continuo intercambio de materia y energía con el entorno, y si no hubiera este intercambio de materia y energía, como una vela, como la llama una vela, o como un remolino de agua, si deja de hacer lo que está haciendo, colapsa, se disuelve. En el caso de los seres vivos nos morimos, en el caso de las llamas se apaga, y en el caso de los remolinos se pierde. Y como tampoco es una idea mía, y tampoco es de David el Nomo, pues hay muchos autores que trabajaban sobre esto mucho antes, y le daban muchas vueltas, y tienen una trayectoria y una tradición enorme. Por ejemplo, no sé, pues Bertalanffy trabajaba sobre estas cosas, o Riquet. A mí me gusta mucho esta cita de Riquet, que es un neokantiano, en la idea que él explícitamente recupera la idea de organismo o de los ciclos circulares y de los procesos circulares de automantenimiento de los organismos como una coherencia teleológica que es exactamente la misma coherencia teleológica que Kant veía en la crítica del juicio. Entonces, bueno, y es esto, que decir que algo es una función significa que la organización del sistema lo presupone. La organización global del sistema presupone a ese rasgo cumpliendo con esa función. Es una condición de posibilidad de que la organización global exista. Por eso lo llamamos enfoque organizacional. ¿Veis un puzzle? El puzzle este del gato. Imaginaos qué es esto. Pues eso, pues cada parte está integrada con el resto. La principal diferencia es que nosotros no somos gatos de madera, sino que nos parecemos bastante más a gatos de verdad, en el sentido de que cada parte está continuamente funcionando, continuamente intercambiando materia y energía con el resto y continuamente en intercambio con el resto de partes. Y tiene que hacerlo. Si dejaran de hacerlo, el puzzle se derrumba. En este sentido es cuando se dice que las partes presuponen el resto de partes. Entonces, bueno, y esto es para terminar, y es muy... Porque todo esto que os he contado no deja de tener el mismo problema de antes. ¿Cómo respondes a la gradualidad? O sea, esta norma no deja de ser una condición de posibilidad. Igual no es el tipo de normatividad objetiva que nos interesa, porque en cierto modo esto no vale para medicina, no vale. Vale en un sentido muy básico, en el sentido de que la medicina tiene que, en principio, tiene uno de los objetivos es evitar la muerte. Entonces tienes que evitar el momento en el que colapsa el sistema. Hasta aquí bien. Entonces lo que tienes que hacer es que cada parte mantenga su función para que todo siga existiendo y no nos vayamos a la tumba. Pero bueno, pero aparte de esto, los seres humanos, los seres vivos son muchos más complejos. Aparte de esta normatividad intrínseca, tiene una especie de normatividad explícita, que es en la que simplemente voy a apuntar ahora y que resulta muy, muy interesante, que es una normatividad que tiene que ver con la capacidad regulatoria del organismo. ¿Cómo se mantiene a través del tiempo la integración funcional? ¿Cómo hacemos que el gato este de puzzle siga a través del tiempo siendo un gato? Pues esto es en un entorno en el que continuamente estás intercambiando materia y energía y en el que todo es cambiante. Pues la única forma de hacerlo es a través de la capacidad adaptativa de los individuos. Los organismos vivos son, por definición, todos seres adaptativos. Son capaces de intercambiar sus
en sus estados internos y sus relaciones con el contorno de entorno en orden para mantenerse, para seguir existiendo, para seguir manteniendo el automantenimiento. Y esto es muy importante, porque por un lado, este enfoque organizacional es como conservador, en el sentido de que como parece como que el objetivo último es mantener el status quo, mantener que todo siga funcionando como está, pero por otro lado se parece mucho al conservadurismo este del gato pardo, de aquella idea de que todo tiene que cambiar para que siga igual. Hay que ser progresista en el sentido de que hay que cambiar las cosas, hay que cambiar la relación con el entorno, porque si no el entorno te hunde. Entonces continuamente estamos cambiando, y esto es lo que explica, por ejemplo, los procesos de desarrollo, o es lo que está detrás de los procesos de desarrollo de los individuos. ¿Por qué los seres vivos no se parecen, o muchísimos seres vivos, sobre todo los más complejos, como los mamíferos, no nos parecemos en nada cuando nacemos a cuando somos adultos? ¿A qué vienen todos estos cambios? Todos estos cambios vienen porque en el proceso de intercambio de materia y energía son requisitos para seguir manteniendo los procesos de automatizado, para seguir manteniendo los ciclos. Entonces esta capacidad de adaptarse tiene mucho que ver con la capacidad de regularse. La capacidad de que los seres vivos sean capaces de ver cuándo algo está funcionando mal y que sean capaces de cambiarlo. Para que si yo estoy teniendo fiebre, sude. O para que si tengo un problema estomacal, tenga ácidos en el estómago que lo cubran. Cosas así. Esta es una capacidad, son capacidades regulatorias que están en todos los sistemas biológicos, vamos. Y esto es un tipo de norma que va más allá simplemente de la norma de existir o no existir. Es una norma que, de decirlo de alguna manera, prevé el hecho de que pueda haber una pérdida de función organizacional o no. Y, bueno, para terminar, vamos a ir a... Entonces yo es lo que le he llamado a esto norma corporeizada. Es una norma, en el sentido de que es una distinción entre bueno y malo que conlleva acción, conlleva una reacción, conlleva un cambio, conlleva decir que esto está funcionando mal y tenemos que hacer algo para cambiarlo, pero que esto no está impuesto desde fuera. Esto es el mismo sistema el que tiene esta norma y el que produce la norma. Y vuelvo a repetir, es una norma corporizada, significa que es del objeto. El sistema puede estar, por ejemplo, mal regulado. Puede tener la manía de que, de que yo esté siempre a 39 grados. Y cuando bajo a 37 me pone otra vez en 39. Y esto es malísimo para mí. Puede haber problemas de regulación o lo que fuera, pero lo interesante es que a pesar de los problemas de regulación que puede haber o cómo pueda chocar esto con otro tipo de normatividades, esta primera norma, la de regular, es una norma que impone el sistema. Es una forma objetiva de distinguir lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo para el sistema, no para nosotros, claro. Entonces, bueno, conclusiones, ya cerramos. La primera es esta. Es de que las propiedades organizacionales biológicas nos permiten distinguir esta noción básica de normatividad. Yo es lo que pienso. Pienso que esta noción básica de normatividad es objetiva y creo que es una forma distinta de entender lo bueno y lo malo desde una forma que no depende de nosotros, sino que depende de cómo funciona el sistema. Vale. Pues como no es dependiente del observador, sino que está impuesta por el propio sistema regulatorio, nos permite de alguna forma, yo creo, abrir la puerta a una definición de salud y enfermedad, que también con esto también hay, pues se han publicado algunas cosas y así, esto es un debate abierto aún y muy, muy complicado, pero bueno, la cuestión es que esta forma de entender la función, no función, parece abrir una vía diferente para entender lo sano y lo enfermo para el sistema. No para nosotros y no para la mayoría y no para el ideal, sino para el propio sistema. Cuando el sistema es capaz de marcar esto no está funcionando bien, o esto tenemos que cambiarlo, o aquí hay que meter una reacción que lo compense. Pues esto. Norma corporizada que da cuenta de la normatividad gradual, porque esto es interesante. Además, la reacción regulatoria siempre está compensada, siempre es proporcional, o por lo menos tiende a ser proporcional a aquello que considera que gradualmente está mal. O sea, aquello que considera que está mal en términos de cuánto de mal está. O sea, no es lo mismo la reacción que va a tener mi cuerpo si tengo 2 décimas que si tengo 45 ya no, pero 40 de fiebre. Entonces, bueno. Y este es el cuarto punto, que era un poco lo que yo os dejaba como principal pregunta y que me interesaba más que me preguntaseis y conocer vuestra opinión, era ver si esta forma de entender la normatividad, esta forma de entender la distinción entre correcto o incorrecto, que no depende de un observador externo, sino que es simplemente una inferencia, una cosa que uno extrae, que uno deduce a partir de cómo son las cosas, de cómo es la naturaleza que está observando, si esto es o no es aplicable a otro tipo de normas. Yo tengo muchas dudas, yo creo, seguramente no, pero por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho es pasar de estudiar estas normas o estos mecanismos regulatorios y adaptativos en organismos biológicos individuales, hemos empezado a estudiarlos en
ecosistemas. Entonces, de modo que los mismos ecosistemas tienen propiedades que se parecen mucho a las propiedades organizacionales de los seres biológicos. De hecho, el vocabulario se comparte. También se habla de resiliencia, de resistencia, de cambio en ecología y de normas que el mismo sistema establece para que se siga manteniendo, o normas que el sistema tiene que hacer para cambiar a los cambios que tiene externos a este ecosistema para poder seguir funcionando. Y ahora, después de hacer esto con ecosistemas, lo estamos intentando pasar con muchas dificultades, pero bueno, es lo que hay, al caso de sistemas ecosociales, los sistemas socioecológicos, sistemas en los que aparte de tener entidades biológicas, tenemos también entidades humanas participando. No sé, pues una granja, por ejemplo, o una piscifactoría. Aquí los humanos también participan del cierre organizacional. También tienen que participar de alguna manera manteniendo el cierre. Y imponen a su vez normas que cambian la forma en la que todo se integra, se mantiene. Y insisto en esto, que quizás sea, y con esto ya termino, quizás sea simplemente una cuestión de enfoque o no, pero bueno, yo en cierto modo estoy muy tranquilo porque aunque no me hice médico, pues sigo trabajando en normas y creo que hay pocos problemas más importantes de filosofía que distinguir lo que está bien de lo que está mal, en todos los sentidos. Y me descubro a mí mismo que empiezo a hacer cosas del ciclo de Krebs y me encuentro con cómo se distinguía entre los inteligentes y los no inteligentes que podían ir al ejército. O sea, todo está ligado, porque la forma en la que distinguimos lo que es bueno de lo que es malo está en la base de cómo entendemos el mundo y cómo nos entendemos a nosotros. Entonces, esta forma de ver lo que va muy a lo básico, a la forma más objetiva, que intenta ser como más pura, de entender lo que es bueno y lo que es malo, se puede ver de una forma completamente distinta cambiando el enfoque. Es lo que nosotros hemos intentado hacer, es lo que yo he intentado hacer, cambiar el enfoque, dar un enfoque diferente. Porque no somos médicos, somos filósofos y quizá la única aportación que podemos hacer, y que no es poca, es aprender a ver las cosas de una manera distinta. Verlo de una forma un poco diferente y ver qué ocurre. Y esto es lo que estamos haciendo. Mi proyecto es es ver qué ocurre si intento llegar a esta idea de norma y ver hasta dónde llega. Puede ser que no, puede ser que haya un momento en el que ya no hay recorrido, o que incluso puede pasar, yo creo que es lo que pasó con la perspectiva evolutiva, que tuvo mucho éxito y hizo muchas cosas buenas, por ejemplo, desterrar una idea de intencionalidad o de panpsiquismo en la forma de entender los seres orgánicos, pero que desde momento se encuentra con que tiene implicaciones que son negativas. Esto puede ser. Entonces, bueno, la cuestión está en que el reto sigue ahí, y la pregunta sobre qué está bien y qué está mal, que está en Aristóteles, en Platón y mucho antes, pues seguramente va a estar muchísimo después. Y ya está. Muchas gracias por aguantarme, chicos.